pero estoy pensando en subtitularlo, porque es de calidad media-baja el audio y el vídeo, y he pensado, ¿lo puedo subtitular? Es un trabajazo, porque lo tengo que hacer manualmente. Uf, Antonio, por favor. Pero se puede ver más bonito. Yo es que quiero que la plataforma esté bonita. Es un coñazo. Son muy intensas. Es un coñazo, hacer una plataforma es un coñazo. O sea, ya te lo digo. Pero funciona muy bien. Pero está guay, claro, es que todos los días le he hecho un ratillo. Hago un examen por aquí, un vídeo acullá, un mini audio, un texto, ¿sabes? Estoy haciendo el curso completo de Cábala, que es súper guay, pero curso completo de Cábala. Así que poco a poco estoy haciéndolo así, ¿vale? Muy bien, muy buenas tardes. Hoy vengo con muy buen rollo, yo no sé si lo veis. Así que aquí está prohibido estar mal, yo ya lo digo. Cambio de energía, la que trae Quien está mal, o se va o cambia. Tenéis 1 hora y media para cambiar, ¿vale? Una horitico. Muy bien. Hoy vamos a comenzar la clase repasando un par de puntos esenciales para ir repasando, ¿vale? Y para construir un ejercicio práctico. Lo primero que vamos a comentar es, hoy vamos a enfocarnos a la realización de consultas, y para llevar una consulta al éxito necesitamos entender que hay 3 formas de leer. La forma expositiva, que simplemente revela el qué, es decir, exponemos lo que hay de forma objetiva según las cartas, y podemos explicar tanto los símbolos como los números de las cartas, ¿verdad? Los símbolos y los números. Por ejemplo, si explicamos que la espada es un símbolo de poder y de justicia, por la carta de la justicia que tiene una espada en la mano, de acción, de justicia, de poder, de establecimiento de la ley, ¿no? Pues estamos hablando del símbolo. Pero si explicamos por el corte, que es la carta de la justicia, que es un 8, sabemos que el 8 es un fijo, de mutable, por tanto estamos enfocándonos en lo numérico, ¿verdad? En el número. Por tanto tenemos 2 alturas o dimensiones de lectura, pero 3 formas de leer. La expositiva, que para mí la expositiva ya te lleva al éxito, porque estás contando lo que te dice la carta, que es lo que todo el mundo quiere, ¿verdad? Por tanto, para tener un plan de lectura, os aconsejo primero partir de exponer qué dice la carta de corte a nivel simbólico y a nivel numérico. Primero a nivel simbólico, tiene una espada. ¿Qué simboliza la espada? Es la gran pregunta. ¿Qué simboliza un cántaro? El agua. ¿Qué simboliza el ropaje? Etcétera, etcétera. Podemos, para tener un plan, partir de lo natural, es decir, primero los 4 elementos. Hay agua, hay fuego, hay tierra, hay aire, ¿verdad? Por poner un ejemplo, en la carta de la estrella, ¿qué elementos podemos ver? Agua, es el que más nos llama, ¿verdad? Porque se está manipulando el agua. ¿Pero para qué? Para conducirlo hacia abajo. Está volcándolo. ¿Hacia dónde? Pues por el principio que nosotros conocemos de las 2 familias de arcanos mayores, las cuales se sitúan una en la ristra superior y otra en la ristra inferior, ¿vale? Recordamos que del 1 al 10 están en el mundo, del 11 al 20 están como en el cielo, ¿verdad? Como arriba. Sabemos que el 17 está volcando el agua, ¿dónde? Al 7, ¿verdad? O sea, 1, 11, 2, 12, tal. Por tanto, cuando aparece de corte la estrella, lo primero que podemos leer es el símbolo del agua. Y el símbolo del agua está bajando hacia un 7 que no estamos viendo, pero que está implícito en esta carta. Porque siempre la estrella está volcando el agua al 7. A no ser que la propia tirada diga que no lo está volcando hacia el 7. Ejemplo. ¿Qué se puede hacer? ¿Te digo un ejemplo? Bueno, no. Después en la parte de la consulta me das todo el ejemplo que quiera, ¿vale? Vale. Pero es que aquí estoy con... No. Por favor, no hay nada que disculpar. Es solo que voy con truquitos para hacerlo más fácil, ¿vale? Para no enrevesarlo. Por ejemplo, si hacemos una tirada que nosotros hemos creado, la tirada de la estrella, vamos a crear esa tirada, ¿no? En el que tenemos 2 cartas. La primera de arriba es la estrella y después otra abajo que no sabemos cuál es. Entonces podemos coger la baraja de arcano mayor y decir, ¿hacia dónde va el agua de la estrella? Hemos creado un tipo de tirada, ¿verdad? La tirada de la estrella. Y ahora, ¡oh!, hacia el diablo.
Entonces, las aguas puras, imaginémonos que aquí está la estrella y aquí el diablo. Las aguas puras se están vertiendo en, para mí, un recipiente que es inadecuado, que es en la confusión, en la ira, en la ansiedad, en el pánico, en el apego a lo material. Por tanto, ahí podríamos ver perfectamente en este tipo de lectura de la estrella con el diablo abajo, que el recipiente de la pureza es el diablo. Qué chungo, ¿no? Claro, aquí veríamos que la persona padece una enfermedad, entre comillas, de apego hacia algo material que es destructivo. Hablaría de adicción. Es interesante, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces, pero si saliera, por ejemplo, un recipiente, entre comillas, sano, ¿vale? Puesto que digo entrecomillado para que nos entendamos, ¿no? Por ejemplo, el carro es el ideal, porque el carro habla del cuerpo físico, como dije el otro día, creo que lo dije, ¿verdad? El carro representa el cuerpo, mientras que la estrella representa el alma. Es muy bonito, ¿verdad? Mientras que el 17 es el alma, el carro representa el cuerpo, y la unión del alma y del cuerpo total es algo así como el despertar de quién soy, ¿no? El ya sé a qué he venido al mundo, estoy feliz conmigo mismo. Súper guay. ¿Qué ocurre? Que como hay muchas cartas y no te va a salir el 7, me cago en el 7 también, te puede salir la papisa. Por ejemplo, hemos visto la papisa, ¿verdad? Un poquito. Poco a poco estamos viendo más las cosas. La papisa, ¿qué hace la tía? Vamos a representar un poquito la papisa. ¿Cuáles son las características de esta señora? Pues está sentada, lo cual habla de... ¿De qué habla cuando un personaje está sentadillo? Tranquilidad pasiva. Tranquilidad, pasividad, muy bien. Como veis, los símbolos son polisémicos. Polisémico significa que puede significar varias cosas que no entran en conflicto, porque una persona puede estar pasiva y tranquila, ¿verdad? Pero es que la papisa está muy tranquila. Está ahí con todo el pandero así sentado, ¿verdad? Mirando para adelante así como diciendo, tengo todo el tiempo del mundo en reflexionar sobre lo que he leído. Está como estática, no existe el tiempo. Por tanto, esta combinación del 17 arriba y el 2 abajo hablaría, vamos a lo simbólico, el hecho de que esté sentada es simbólico, hablaría de una actitud de paciencia para poder recibir un mensaje superior o una realidad interna que no vemos ahora. Solamente con paciencia y cierta pasividad podrás encontrar esa verdad superior que lleva dentro. Superior implica interno, ¿no? De alguna forma. Dentro de tu alma, dentro de tu ser. Por tanto, sería benefactora esta combinación. Pero lo que está indicando es, se requiere que cambies un poco el rollo, que te relajes, que tengas paciencia y que entiendas que la vida es un juego. No vengas a, ay Dios mío, que voy a perder dinero, voy a perder tal cosa. Bueno, existe la muerte, existe la enfermedad, existe la ansiedad. Sí, pero calma, ¿vale? Calm down, cambia un poco las reglas de tu juego, de tu relación con la vida, ¿no? Esto podría significar eso. Y fijaos que no me he metido en el número. Si me meto ya en el número, vemos que es un fijo de cardinal. Yo lo digo muy así, muy a lo mejor me equivoco. Es un fijo de cardinal, ¿vale? Es lo que implica que la papisa está todavía en un triángulo cardinal. Es lo primero. Pero tiene grandes planes para su futuro. Lo malo es que siempre tiene grandes planes para su futuro y está sentada. A ver, ¿qué hay que decirle a la papisa? Levántate, Shosha, ¿vale? Sigue para adelante. Lo digo así de una forma muy graciosa. Sigue para adelante y vete directamente a por el siguiente triángulo. No es negativo, pero es imperativo que ella tome la determinación de actuar después de que esa actitud de pasividad le haya dado esta capacidad de discernir su realidad interna. Puesto que ahora mismo no la distingues, esta combinación me indica que ahora mismo está en periodo de recibir algo superior que no tienes. Eso es muy interesante. Pero después de tenerlo tienes que actuar o nunca saldrás de lo cardinal. ¿Y qué es lo cardinal? Pues estoy buscándome a mí mismo. Por tanto, hay un riesgo cuando lo leemos por los números. El riesgo es que a lo mejor nunca pasas de estar haciendo un proyecto de vida, pero nunca lo realizas, ¿vale? Por tanto, ese sería el riesgo. Si a mí me viene una mamá y me dice, me gustaría una opinión del tarot sobre mi relación con mi hijo, ¿cómo estoy como mamá?
y aparece esto, a ver, ella requiere un poco de paciencia para entender a su hijo y luego pasar a la acción para maximizar el beneficio para las dos partes, en esa relación con asertividad y con respeto, ¿no? Sería muy interesante. Pero hay una cosa muy buena en esta tirada. No solamente es posible, sino que es lo más probable. El hecho de que la mamá y el hijo se lleven bien y tengan una relación óptima. Porque esta tirada, como vemos, una papisa, que es la receptora de Dios, y una estrella, que está iluminando el cielo. Por tanto, esta mamá, en el fondo, tiene una inclinación hacia la buena suerte. ¿Vale? Entonces, bien, hablamos de lo expositivo, simplemente. Hemos dicho lo que hay. ¿Qué hay? ¿Vale? Y podemos también adoptar una política, como yo digo siempre, prescriptiva, ¿vale? La llamo así porque creo que es muy fácil de entender. Prescriptiva. Que indica cómo podríamos maximizar el beneficio de nuestra vida a partir del espacio que tenemos para crecer. Es decir, consejos. Para hacerlo fácil. Lo que pasa es que la palabra consejo es pobre, si lo enfocamos en este contexto. Es que no me acuerdo. ¿Cómo podríamos maximizar? ¿Cómo podemos maximizar el beneficio? El beneficio de esta vida. El beneficio, sí, algo así he dicho. Sí. El beneficio de nuestra vida a partir de los elementos que... A partir de lo que tenemos, del espacio que tenemos de crecimiento, ¿vale? Dije antes de maduración o de desarrollo. Es que lo digo con... Consejo, ya está. Consejo, pero sí, ¿cómo podemos hacerlo para expandir el beneficio? Para todas las partes, porque el tarot siempre es benéfico. A no ser que lo que esté en manos de un cabrón. Eso ya es otro tema. Hombre, a ver, el cuchillo es para cortar cebolla, pero en manos de un asesino pues no es para cortar cebolla. Partamos de esa base. El cuchillo no tiene la culpa, ¿vale? Bien, pues retornando a esto. Bien, en el prescriptivo, las cartas están indicando cómo podemos mejorar nuestra vida. Y para mí, esa combinación con lo expositivo crea el éxito total. ¿Vale? Me salió el catalán que no hay el que no soy. No sé por qué a veces. Bueno, en el prescriptivo lo que podemos hacer es ver el potencial de crecimiento, ¿vale? Y esto es un poco más complicado, porque debemos inducir a partir de los símbolos y de los números qué potencial de crecimiento tiene cada personaje. ¿Qué ocurre? Que entendiendo el símbolo y el número, el potencial de crecimiento sale solo. ¿Por qué? Porque un 2, ¿hacia dónde crece? Hacia un 3. Y un símbolo crece hacia su mejor versión o su objetivo. Por ejemplo, la espada crece hacia cortar. Y la gran pregunta es, ¿puede cortar bien o mal? Pero como estamos en lo prescriptivo, ¿cómo puede cortar de la forma óptima? El cetro gobierna, es poder, ¿verdad? Habla de que una persona tiene influencia sobre otras. Cuando un ser sale con el cetro es que tiene influencia sobre otras. Puede manipular, puede ser un gurú espiritual, puede llevar a 200 personas a suicidarse en el monte no sé cuánto, ¿verdad? Eso sería la parte que no queremos prescribir. Porque aquí tenemos libertad como consultores para prescribir y elegir. Y aquí entra nuestra calidad ética, que aquí es excelente, por tanto no hay que preocuparse, ¿vale? Importante, el poder, ¿para qué puede servir? ¿Qué utilidad tiene? Bueno, pues en ciencia política, por ejemplo, se explica que el poder es una herramienta mediante la cual se puede generar coerción, influencia o coacción. ¿Para qué? Pues para hacer que otro ser haga algo que en ausencia de poder no haría. ¿Ha sido muy complicado? No, ¿verdad? Y lo más importante, es que lo he dicho como muy, porque lo estudié en la universidad, entonces me ha salido todo muy así. Sí. Pero lo importante, a ver, no es tan complicado, lo que pasa es que lo he dicho muy rápido porque parece que... Yo no lo entendí. El poder es someter prácticamente a los demás, pues en mi casa el poder puedes que los demás puedas conculcar su voluntad de algún modo, que de otra manera no podrías. El poder es la capacidad de hacer que otra persona haga algo que en ausencia del poder no haría. Claro. Y hay tres formas de hacerlo, con influencia, con coerción y coacción.
Es decir, con el uso de la violencia o sin el uso de la violencia, ¿ok? Partamos de esa base. Entonces, nosotros que somos... ¿qué clase de tarot más rara, verdad? Sí, la verdad que sí, pero bueno. Pero porque el tarot es vida. Cuando tú eres consultor y simplificas el tarot, no eres capaz de hacer una consulta. Porque una consulta implica tener que explicarle durante una hora, o durante el tiempo que sea, a un ser cómo debería ser su vida. Por tanto, partamos de una base intelectual. Debemos estar preparados intelectualmente y ejercemos un poder. Por eso estoy explicando lo que es el poder. Vamos a después a tener, perdón la interrupción, algún ejercicio práctico. Ya mismo. O sea, quiero ventilarme esto para hacer prácticas. Si tienes una previsión de lo que quieres hacer en las prácticas, sino para hacer una propuesta. Tengo previsión, pero estoy abierto a propuestas. ¿Vale? Ella tiene una propuesta y ahora tienes tú una propuesta. Así que después hacemos un brainstorming de propuestas, ¿vale? Una tormenta de ideas. Bien. El peligro que radica aquí es que entramos en el terreno subjetivo. Porque el qué deberías hacer es subjetivo. Y la única forma de hacer que lo subjetivo sea correcto es ceñirnos al símbolo y al número de forma objetiva, porque todos los símbolos tienen una utilidad y todos los números crecen hacia otro número. Y si no nos salimos de ahí, todo perfecto. ¿Para qué vale el cetro? Para ejercer el poder sin violencia, ¿verdad? Y para ejercer el poder en beneficio de todos. Es decir, resumiendo, siempre es en beneficio de. El 2 en beneficio del 3, la espada en beneficio del consultor, del consultante en este caso, perdona, el cetro en beneficio de todos los implicados, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, ¿cómo poder identificar la utilidad de un símbolo? Aquí todos somos personas cultivadas que podemos intuir la utilidad de un símbolo sin que yo os lo tenga que decir, pero con las prácticas lo veremos, ¿vale? De forma inducida. Ejemplo, el símbolo del agua. El agua lo que implica es fluidez y purificación. Ser honesto, ser claros, ser objetivos, ser transparentes y sentirnos bien siendo nosotros mismos. Ejemplo, para un homosexual, la carta de la estrella implicaría ser coherente con quien es por fuera y por dentro. Pero si está el diablo abajo, como antes vimos, el diablo, imaginaos, él no puede ser coherente por fuera. Exactamente, habría un conflicto. Por tanto, ¿el agua para qué sirve? Para resolver el conflicto, ¿vale? El fuego. Vamos a ver los 4 elementos, puesto que son los 4 palos que vimos en la clase anterior, ¿vale? El agua sirve para lo que he dicho, para aplicar la honestidad y transparencia en nuestro mundo emocional, externo e interno. Es decir, aquí lo importante, puesto que el agua, recordemos que son las copas, ¿vale? Vuelvo a poner, si os parece lo vuelvo a poner. El agua son copas y habla del mundo emocional en general, que dijimos que por dentro son los sentimientos, las emociones, y por fuera son las relaciones, los vínculos, ¿vale? Que tenemos. La palabra vínculo es muy importante aquí. Pues el agua representa eso, pues cómo nos relacionamos, si de forma honesta o deshonesta con nosotros y con el medio, ¿vale? Por tanto, siempre que aparece agua está hablando un poco de eso, de cómo nos tomamos la vida en relación con nosotros y con los demás, ¿vale? Que cuando salen aguas negras, mal rollo, ¿vale? Entonces, si juntar la estrella con... Sí. ¿Lo mismo es para abajo que si la pusiéramos al lado? ¿Para el lado? No. Ah. Espera. En una tirada en la cual tú no lo infieres, no. Tienes que inferirlo, tienes que determinarlo. ¿Por qué? Porque en una tirada normal el 17 tira el agua al 7, como dije antes, ¿no? Empecé diciendo, 17 siempre vuelca el agua en el 7. ¿Qué ocurre? Tienes que hacer una tirada con esa intención de inferencia, ¿no? Eso es. E incluso podemos hacer más compleja la tirada esta, añadiendo una carta que explique qué hay en el agua. ¿Qué tipo de agua es? Imaginaos que el agua es el mago, pues el mago es determinación hacia la acción, ¿no? Es un 1, una semilla, quiero crecer, quiero crecer. Si es la fuerza, está hablando de eso, pero en un término interno, de empuje interno, de pasión, ¿vale? Etcétera, etcétera. O sea que podríamos hacer esta tirada de
qué hay arriba, la estrella, qué hay abajo y qué aguas hay. Un fanático, pues el fanático tendría unas aguas de fanatismo y a lo mejor el recipiente sería su vida laboral, ¿no? Es un fanático en su vida laboral, por poneros. Que entonces el recipiente siempre iría a la carta, ponemos la carta Abajo, ¿vale? y al lado sería la mezcla. Serían las aguas. ¿Qué aguas estamos volcando? ¿Vale? Que es muy interesante porque las aguas hablan de relaciones en el fondo, ¿verdad? ¿Cómo me relaciono con? Si de forma fanática, de forma tal, es un símbolo. Claro que sería más bien la conclusión de esa tirada es explicar, por ejemplo, una situación de el tizar en la estrella, que es el agua, hacia dónde estoy vertiendo esa intención, esa transparencia, ¿no? Y según donde la abierta, al lado es qué tipo de agua voy a obtener. Si un agua... Aquí al lado no es el agua que obtengo, es el agua que ya se está volcando. Ajá. Y, como has dicho eso, me alegra que me hagas esta pregunta, podemos añadir otra carta al lado que podría ser ¿qué tipo de agua podríamos verter para corregir las incorrecciones de la tirada? Pero ya entraríamos en el terreno prescriptivo. Esta carta sería meramente prescriptiva, ¿verdad? Porque es un consejo. ¿Qué tipo de agua podría ser? ¿Verdad? Lo cual nos lleva a ver que podemos crear tipos de tirada y darle a las cartas, ¿vale?, que se le llaman las posiciones de las cartas, darle un significado concreto. Pues esta carta de aquí va a ser el amor. Eso, hay muchos tipos de tiradas así. Está el amor, está el no sé cuánto, está el trabajo, está el futuro, está el pasado, ¿verdad? Está la vida no sé cuánto. Me pongo así, me gusta imitar, no sé por qué, parezco... Pero también podemos decir, esta es la expositiva, esta es la prescriptiva y esta otra es... ¿Eh? Sí, esta es la positiva, este es el consejo. Sí, exactamente, podemos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que en el fondo todas las cartas, y por eso yo no lo veo del todo guay eso, todas las cartas tienen esos 3 niveles. Por tanto, estamos empobreciendo la lectura, el potencial de la tirada. Sí, lo que pasa es que aunque, no sé, tal como lo hemos visto en la exposición que has hecho, de algún modo las 3 cartas o las 4 cartas es en la totalidad de la tirada, pero vamos por niveles de algún modo, ¿no? Porque primero leemos una, luego leemos otra, como en cierto modo se trazara una evolución. Vale, muy interesante, muy interesante. ¿Cómo leemos? ¿En qué orden? Si de forma procedimental o de forma deductiva a partir del conjunto, ¿no? Yo pienso que deberíamos ir de carta en carta procedimental. Primero el corte, y solo el corte, y hablas del corte. Y cuando ya tú pienses, ostras, ya no sé hablar más del corte, te vas a la primera carta. Y hablas solo de la primera carta. Bla, 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 bla. Y después diga, ostras, yo ya no sé hablar más de el Papa, que es la primera carta. Pues relacionas esa primera carta con el corte y hablas de las dos. ¿Qué exposición de las dos? Por ejemplo, el diablo y el Papa. ¿Qué podríamos decir de esa relación entre cartas? Pues lo primero es que las dos son 5. ¿Qué sabemos sobre el número 5? Estamos aquí en la dimensión números. Que el 5 es fijo de fijo. Y además os dije un día, que ya no me acuerdo cuándo, que el 5 era el que menos luz tenía. Era un poco chungo. ¿Por qué? Porque el 5 es aburrido, pesado, es heavy. Uno que llega al 5, no es un chiste, uno que llega al 5 se plantea dejarlo. Pero está muy a gusto, pero se plantea dejarlo. ¿Por qué? Porque lo he conseguido, pero ya me aburre. Es decir, el 5, como número, es un número muy pesado porque está justo en la zona media de un proceso. Y la zona media es la peor, es el desierto. Sí, pero has llegado al fondo de las cosas. Claro, ahora tienes que pasar al 6, que es doloroso, pero para llegar al 9 tienes que pasar al 6. La gran pregunta es, ¿estás dispuesto? Quiero hacerlo. Claro, entonces, claro, los 2 5 te hacen esa pregunta. Hay muchos 5. ¿Tú estás dispuesto a enriquecer tu vida a cambio de un sacrificio que no es externo, es interno? Porque por fuera eres un triunfador. Por fuera ya te sacaste las oposiciones, estabas para toda la vida colocado. Es cuando uno esté en un 5 y quieres estar en un 5 o esté en un 5 por pereza de no hacer, la vida te mueve. La vida te empuja.
Y tú dices, pues si yo estaba en el 5 y yo no he hecho nada por salirme del 5. Sí, 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 ¿Por sí. qué me salga del 5? Y- Aunque estuviera hasta las narices del 5. Y recordemos una cosa, en el 6 tenemos los enamorados abajo y arriba que tenemos la torre, es el 16. Es decir, que cuando el 6 está preparado y maduro, llega la torre y te jode la vida, porque te echan, tu marido te deja, Te cambia todo. te cambia, o muere alguien que te estaba sustentando y ahora tú tienes que trabajar, o tienes que buscarte las papas en otro sitio, te cambia la vida. Pero, ojo, tengo una buena noticia. El 6 es benefactor, porque ¿cómo se llamaba la carta que lo dijo un día? La casa de Dios. Ah, sí. ¿Vale? Eso es. ¿Vale? Por tanto, es una putadilla, pero es una putadilla para que salgas para adelante. Puesto que estás tan cómodo en tu miserable vida perfecta, digo miserable porque es un 5, ¿vale? Estás tan insatisfecho en tu pedazo de vida que no vas a salir nunca, porque estás insatisfecho, pero tu vida es buena. Por tanto, venga, tira para la satisfacción. Porque solo así llegas al 8, ¿no? Sí. No me quiero poner tampoco tan así, porque sé que el tarot hay que hacerlo más fácil. No me quiero poner así tan complejo con los números y demás, ¿verdad? Pero es bueno absorber la calidad de los números para hacer una lectura. Bueno, por tanto, yo haría, antes de irme con el tercer tipo de consulta, haría una dicotomía entre proceso y resultado, ¿vale? Proceso y resultado. Siendo el proceso... Pero eso no encaja mucho. Esto no está en el... Esto... de las tres que has dicho, de las tres enunciados que has dicho de consulta. Sí. Esto es aparte. Eso. ¿Vale? Eso. Lo podéis meter en prescriptivo, pero es para las tres. Lo que ocurre es que la clase está teniendo una estructura dinámica. Es decir, no me estoy primero hablando de esto y luego hablando de esto. Estoy intentando hacerlo más movidito para que no nos durmamos. O sea, que afectaría a las tres tipificaciones que hagas de consulta. Sí. Aunque en la prescriptiva también es muy importante, así que si lo metemos aquí, pues estupendo. ¿Sabes? Pero una vez que lo explique, vais a entender que encaja en todos los tipos de lectura. Porque proceso habla de las cartas por separado. Es decir, yo puedo leer la primera y la segunda carta y me hablan del proceso del consultante. Incluso de relaciones entre cartas. Y ya está, me había dicho cómo se continuaba, pero no. Relaciones entre cartas. Ejemplo, la carta 1 con la 3. O la 1 y la 2 con la 3 y la 4. Todas esas relaciones son el proceso del consultante. Esto os va a venir muy bien para hacer lecturas a ciegas. De hecho, hoy quería hacer un ejemplo de lecturas a ciegas, ¿vale? No te pregunto nada, lo que salga, y te acojonas, porque ¿cómo coño hago eso? ¿Verdad? Pues se hace a partir del principio proceso-resultado, ¿vale? Porque el proceso es tanto las cartas por separado como la relación entre ellas, ¿vale? Y el resultado sería el conjunto de la tirada, como si fuera una sola carta, lo cual es complicado, ¿eh? Por tanto, tenemos que partir del proceso. Pero no sé. Dime. Cuando tú echas tres cartas... El proceso sería carta 1, carta 2, carta 3. Pero separadas. Sí. Y relación entre la 1 y la 2, relación entre la 2 y la 3, relación entre la 1 y la 3, y el resultado sería 1, 2 y 3 sumadas igual a 6. Es decir que, por ejemplo, una tirada en 1, 2 y 3, mago, papisa y emperatriz, ¿vale? Vamos a hacer así para que sea fácil. El proceso ¿Y si ponemos estrella, luna y sol? Pues maravilloso. Estrella, luna y sol. Me parece una risa estupenda. Ah, ¿ves? Sí, el proceso de la tirada se podría representar como proceso, abro corchete, 17, 18, 19, cierro corchete. Los corchetes me los puedo inventar, pero queda muy bonito. ¿Vale? El proceso sería 17, 18, 19 y ya está. Pero es que el resultado sería 17 más 18 más 19, ¿vale? Que sería 60 menos 6, que es igual a 54, ¿no? Sería un 9. ¿Perdón? No, te digo, sería un 9. Claro, sería igual a 54
que 54 se reduce al 9, es decir, que el resultado es el ermitaño, la carta 9, el ermitaño. Es decir, que tenemos 17, 18, 19 y eso es el proceso, un proceso muy bonito, en el que hay un encuentro con el ser interno. Yo quiero alcanzar ese ser interno, pero no lo entiendo porque el centro es la luna, ¿verdad? La ausencia de entendimiento y la ocultación y tal, pero finalmente llego al sol, que es encontrar esa versión de mí que es perfecta, no en términos muy profundos, sino perfecta porque me hace ser feliz con mis incorrecciones, ¿vale? La perfección sería eso, el encontrar la satisfacción absoluta, ¿no? Entonces, como resultado, es el ermitaño. Es una parte de la vida que está dedicada al conocimiento, a la búsqueda y a la introversión. Fijaos que el resultado te dice una cosa y el proceso te dice otra. Entonces, ¿cuál queda? Es que las dos dicen todo. Es decir, podéis hablar solo del proceso si os parece difícil el resultado. Es decir, pues mira, tú estás en una etapa muy bonita, pero te tienes que calmar. Vamos a hablar así como si fuéramos, ¿vale? Tarot callejero, ¿vale? Salimos a la calle con las cartas. Señora, estoy haciendo práctica, soy tarotista aficionada. Venga, vámonos. No, aficionada no. Soy estudiante de tarot. Tengo que hacer 60 horas de práctica para sacarme el máster. O venga, vámonos. Uy, señora, y sale esto. ¿Qué le dirías a la señora de la calle que te ha pillado? Yo venía a hacer la compra, ¿vale? Pues le puedes decir, mira señora, dice en las cartas que usted es muy buena gente. ¿La estrella? Usted es una estrella para la gente. Todo lo que esté haciendo es de verdad, aunque esté un poco de coña, ¿vale? Eres una estrella para la gente, pero usted se tiene que animar, que estamos muy abajo, que usted está dependiendo siempre de ser feliz, porque que si su hijo, que si su prima, que si su no sé qué, siempre está, agobiado, ¿verdad? Por tanto, esta tirada está diciendo que usted no se agobie tanto, porque al final las cosas saldrán bien. Lo que ocurre es que esto es un camino de rosas, pero es que las rosas tienen, ¿qué tienen? Pues ya está, son las espinas lo que duelen, señora. Y a ella, ¿usted cómo sabe que estoy en esta etapa de mi vida? Y dice, porque como resultado sale el ermitaño, lo has tomado todo y sale el 9. Imaginaos que te pegas el moco. Lo que implica... Pero entonces yo he confundido porque el resultado no sería como el futuro. Resultado es, sí, a ver, no es el futuro exactamente, es presente y futuro. Pero resultado está implicando que esto ya ha comenzado. A ver, tenemos que diferenciar proceso de resultado. Porque están interconectados, pero son cosas diferentes. ¿Verdad? Claro, pero si yo quiero saber la conclusión final de la pregunta. Pero el ermitaño no habla de qué pasará después del proceso. ¿Vale? Entonces la carta 19 es el final del proceso. La carta 19, sí, el final del proceso, eso es. Entonces, si la pregunta fuera enfocada a cómo va en mi proyecto, 17, 18 y 19... Imaginemos que va enfocada a lo profesional. A cómo va a ir un proyecto profesional complicado, difícil, arduo, retante. No me salen más claras, ¿vale? Pues diría algo así como estamos muy inmersos en nuestro mundo interno y eso nos hace daño, nos afecta y perdemos la objetividad. De ahí la luna. Necesitamos ayuda externa, alguien de confianza que nos facilite un contrapeso, es decir, piensas que esto es adecuado, piensas que tal, que te diga, ánclate a la tierra, todo te va a ir bien porque esto está bien redactado, necesitas tiempo, cálmate, por ejemplo, ¿no? Es decir, hace falta un contrapeso de alguien de fuera que te saque de tu subjetividad. ¿Por qué? Porque en este proceso las 3 cartas son internas, no hay ninguna carta social, es yo conmigo mismo encerrado en mí, y de hecho, eso se ve en el resultado. ¿El resultado qué es? El resultado engloba no el proceso por partes como se da, sino el todo. ¿Qué es el todo? Por poneros un ejemplo, si pregunto por unos estudios, el resultado sería estudios, pero el proceso sería, primero tengo que superar una fase, pero estoy enamorado de una chica, pero es todo el proceso de los estudios. El resultado sería, estás estudiando y estás jodido 4, 5 o 6 años y te sacan o no lo sacas, ¿vale? Pero Antonio, yo miro la tirada que hemos puesto en la pizarra
y a mi modo de ver la conclusión sería diferente si la hago por proceso o si la hago por resultado. A ver, pues vamos a verlo. Te digo por qué. Sí. Así, de una manera simple. En lo que decimos de algo, un proyecto, entonces tú dices, pues mira, el proyecto pues tiene buen asentamiento, puede fluir, puede estar bien enfocado, pero tú tienes dudas o hay cosas todavía que hay que perfilar, que es la parte del 18, pero finalmente cuando sale adelante, porque aquí viene el sol, florece, todo lo que queramos, o viene el dinerito, lo que le queramos ver al 19, ¿no? Sí. Y la cuestión es que termino positivamente. Pero si yo lo miro desde el punto de vista del resultado, ¿tú qué es lo que le dices? Pues mira, todavía no es el momento. Está en un momento que necesita a lo mejor volver a darle una vuelta, estudiarlo más. O sea, claro. no llega a las mismas conclusiones. Pero sí, a ver, si te das cuenta, has leído el proceso como un resultado. Es decir, el resultado radica en el hecho de que necesita unos meses para hacerlo. El proceso son unos meses, según el ermitaño. En el proceso hay una serie de pautas emocionales implicadas que en esos meses hace muy difícil de elaborar el proyecto con motivación, con enrollo, con pasión. Entonces tendríamos que ver desde un punto de vista global, tanto proceso como resultado, porque de lo contrario, si yo me quedo con la primera lectura, la persona que está ahí, pues se va con el decir, te tengo que dar una vueltecita, vale, pero me va a salir bien, porque me voy al 19, pero si yo me quedo solo con la lectura del resultado, del 9, sí, pues tú le estás diciendo, esto todavía va lento. Esto todavía no está. No, pero el ermitaño todavía hay que cambiar. El ermitaño no es una parálisis o una incidencia a largo plazo. Pero sí supone un trabajo constante, sí, de unos meses. Y una elaboración a partir de la introversión, ¿vale? No, que disculpadme. Es que el ejemplo es algo que es una realidad. Y entonces, claro, estáis los dos. Él es el maestro, sí, y tu aportación es muy general, es objetiva, porque nos ayuda también a discernir dudas, claro, ¿no? La cuestión es... Pero él te está yo veo, discúlpame, que si es verdad lo que te está diciendo él, no sé, que tu manera de leerlo, tú misma, al decirlo, estás diciendo lo que ha dicho él, porque el ermitaño es el resultado que es el culmen del proceso, y el proceso es que tiene que trabajarse. Está en un proceso de trabajo constante, de seguir luchando por ello, que ahora mismo no tiene la glorificación del sol, pero que no te preocupes, que es que forma parte del proceso, que te han marcado, ¿no? Hay una cosa interesante en lo que has comentado, Eva, que me gustaría exponerlo con vosotras. Y es, has comentado que el 19 no te preocupes que lo tienes. Bien, pero el 18 es el centro. El 18 es una ausencia de resultados. Por tanto, el 18 está diciendo, además 18 es 8 más 1 igual a 9. Ojo, está diciendo que la ausencia de resultados es la marca de la casa ahora. Y que en el final del proceso son los resultados. Pero el centro, el corazón del proceso es el sentir que no hay resultado. Por mucho que trabajo, no sigo, no avanzo. Exactamente. ¿Vale? Entonces, el centro es la luna. Y la luna nos ancla a una perspectiva emocional pesimista. Pero el resultado es positivo porque nuestro empuje constante, la semilla del proceso, es la estrella. ¿Y qué es la estrella? El sentir que tenemos algo superior que hacer y que tenemos los santos cojones de lograrlo. De usar la intuición y lo que es correcto y lo que debería hacer, lo que está marcado en mi destino, lo que soy yo de verdad, lo que se supone que debería hacer con mi vida, aunque todo parezca que vaya en mi contra porque yo estoy muy mal emocionalmente, pero yo he venido al mundo a hacer esto. O sea, la estrella es una especie de plan superior. Y la luna es el sentimiento de que todo va en mi contra. Es ese pesimismo con ausencia de resultados, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, lo que has dicho es correcto, pero si el sol fuera el centro. Fijaos que el sol... Pero entonces la carta dominante es siempre una tirada de 3, por ejemplo. Sí.
el centro y el corte son la estructura, la columna. ¿Eso lo he dicho alguna vez? Bueno, no, si lo ha dicho. Es que a lo mejor lo dijo un día. Sí, es que a lo mejor se me ha pasado decirlo ahora. Perdonadme. Intento siempre. Es que yo lo leía 1, 2, 3. Claro. No me enteraba. Lo que digo, tanto el corte o significador, vamos a ponernos. Sí, eso sí lo has dicho. Vamos a ponernos pijos. Sí, eso sí. Tanto el significador, entre paréntesis corte, para los amigos, como el centro de la tirada, entre paréntesis núcleo, como queréis llamarlo, ¿vale? El núcleo de la tirada, a veces lo llamo así, son la columna vertebral. Muchas veces puedes tirar cartas, ignorar la de al lado y quedarte con la columna. Sería como una radiografía, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la luna es guay, pero una putada, porque la luna dice, tú tranquilo que las aguas son puras. O sea, la luna está muy bien, dice, va a empezar a amanecer. Es algo, o sea, es impepinable, es algo matemático. Cuando acaba la noche viene el día. Por tanto, se aparece en el centro, son buenas noticias. Pero parte del proceso es la oscuridad. La noche oscura del alma. Entonces, me la estoy poniendo mala. Es que no debería hacer preguntas personales, te lo he dicho. Que te lo digo prohibido y lo hace. Eres muy mala. Entonces, ¿qué ocurre? No me digas eso. Que no, que te No me digas eso. pero debería hacerme caso porque yo sé por qué lo hago. Yo lo sé. ¿Vale? Estoy muy mala conmigo. Eres muy rebelde y no me haces caso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Os he escuchado eso ya 3 veces. ¿De qué? Que no hago caso, que soy muy rebelde. Pues por mi parte lo hago por tu bien, ¿vale? Yo lo sé, cariño. Pues ya está. Que es importante, las 3 cartas son positivas, pero la evolución, digamos que el camino a recorrer es el sacrificio. El sacrificio para revelar lo que llevas dentro. Por eso la oscuridad es el centro y la revelación está en el 17 por dentro y en el 19 el sol, ¿no? Que el sol sería como exponer por fuera lo que llevamos dentro, ¿no? Una pregunta. Sí. El 19 ¿Mm? está relacionado con el ermitaño, que es el 9, Sí, pero ahí en esa tirada. sí, porque lo que busca el ermitaño está con su candil. Es decir, ¿qué tiene en el candil el ermitaño? En esta tirada tiene el 17. Es decir, yo sigo en mi oscuridad mirando lo que dice mi alma, lo que me dice mi intuición, lo que se supone que debo hacer. Ya no me puedo echar atrás. Esto soy yo, ¿no? Como cuando estás en tercero de carrera, lo has sacado todo, pero no sé si puedo ser un buen profesional de esto, pero ya no te puedes echar atrás, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Que el candil es tu luz, es lo que te guía, pero te guía en toda la oscuridad. Y te acojonas, porque cuando quitas el candil y miras la oscuridad, no hay luz alguna. ¿Por qué digo esto? Porque buscas el sol a través del candil. Tú estás diciendo, yo voy caminando con el candil, pero yo quiero encontrar el sol. ¿Qué relación hay entre el ermitaño y el sol? Que el ermitaño usa el candil para llegar al sol. Usa la estrella, que es su intuición y su verdad interna, para revelar la verdad que lleva dentro y que todo el mundo la vea. Ejemplo, si estás haciendo un proyecto para conseguir un puesto de trabajo superior, como opositora o como tal o como lo que sea, el candil es que hay muchas plazas, es que hay mucha gente para pocas plazas, es que no lo voy a conseguir, es muy difícil, bla, 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 bla. Pero una vez que lo consigues, todo el mundo dice, hey, ella es la jefa de no sé cuánto. Y ya está, y no más que hablar, me explico, ¿no? Entonces, el sol sería que todo el mundo ve que tú eres la jefa y que tú estás sentada en el trono del trabajo, ¿no? Pero mientras que llegas, tú tienes una dialéctica emocional en el que te sientes una mierda, en el que tú piensas que tú no eres nada. ¿Yo cómo voy a llegar? Si hay mucha gente más preparada que yo. Toda esa paranoia que nos llevamos siempre, ¿no? Que es la baja autoestima, el amor propio que tambalea, ¿vale? Entonces, el 18, en el centro, no habla de que algo sea malo, sino que tenemos que echarle huevos para poder en la oscuridad caminar. ¿Vale? Unos huevos muy gordos. Como los míos, claro. No os imaginéis. Venga, continuamos. Es que soy demasiado cachondo, debería no hacerlo. Ay, Halloween. Muy bien, entonces continuamos con el tercer tipo de consulta, ¿se os parece bien? Que es como... Ay, estoy escribiendo los apuntes. Tenemos que echarle unos huevos muy gordos. Así me gusta, de corral.
De gallinas felices que viven en el suelo, en corrales al aire A ver si libre. va a ser como las que salieron con lo de los huevos. Que violando. A mí me encanta ver, están aquí violadas y se ven todos felices. Eso. Bueno, entonces, la tercera tipo de consulta sería la predictiva. Muy bien. Que la predictiva añade una pregunta a las dos que ya tenemos. ¿Qué y cómo? Y es ¿cuándo? Por favor, dímelo ya, Antonio. Antonio, dime algo. Ay, por favor. Y Antonio, chiquilla, cálmate que estás en el cómo. Que te carme. Que el que ha el karma, que te carme, ¿no? Que te El karma no, calma. Con L. ¿No? Muy bien. Me encantaba muchas veces por WhatsApp. Antonio, hazme una tirada. Antonio, que tú Yo. no. Venga, vamos a verlo. A ver, la predictiva no os aconsejo empezar por ahí, ¿vale? La predictiva es complicada. ¿Por qué? Porque la predictiva entronca en lo ignoto, es decir, en español de España, venga, voy, que me es difícil hacerlo fácil. La predictiva tenemos que acertar con aquello que no ha sucedido. Y acertar es la palabra que la gente te va a obligar a decir. Adivina. Exactamente. ¿Qué ocurre? Que el tarot adivina, predice, pero acierta en virtud del estatismo que pudiera haber en el destino. Es decir, si las cosas no cambian nada, y tú te quedas tal y como estás, esto es lo que te va a pasar. ¿Qué sucede? Que en una tirada de aquí a un año, como hay, por ejemplo, en cada minuto está sucediendo de todo. O sea, el efecto mariposa está actuando de forma constante. Y yo elijo un camino en lugar de otro y me encuentro con otro tipo que me dice, ay, vente mañana a tal cosa. Y voy y conozco a una chica y me enamoro. Ponte tú. O voy y me dicen, pues aquí necesitamos un camarero. Y digo, vale, pues me quiero cambiar de trabajo. Ponte tú. El haber cambiado de calle hace que yo tenga otro trabajo. Entonces, ¿qué os sucede? Que hay una interconexión entre todos los fenómenos de la vida que hace que predecir sea difícil. Por eso nuestra obligación como tarotistas es, sí, predecir, pero también ver el potencial de predicción, es decir, no es decir, esto te va a pasar y punto, como hacen en la tele, que por cierto, después están los foros llenos de, pues no me acertó, ¿vale? O sea, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque es simple, cuando tú lo vendes como 100% efectivo, fallas, porque no es efectivo. Es como si un oncólogo dice, yo tengo el 100% de aciertos. A ver, tú sabes hacer mucho tu trabajo, pero cuando la persona no da. Y no está en manos del oncólogo, ¿no? Entonces, no quiero entrar en ese terreno, pero lo que pretendo decir es, nosotros tenemos la responsabilidad de decir lo que hay, expositivo, de indicar unas pautas prescriptivas y de predecir el futuro en virtud de esto, ¿vale? Y podemos incluso aconsejar para que el futuro sea ese. Porque si tú te vas a separar y tienes ya los papeles y todo eso, pero tú le amas, pero es que él no lo tiene claro y está harto y no sé cuánto, no sé qué, ojo un segundo. Vamos a manejar esta situación para revelar satisfacción en esta relación en la cual hay un poquito de amor, pero todo esto de hartazgo. ¿Qué sucede? Que el hartazgo vence al amor. Pero ¿aprendiste a manejar la tecnología de pareja adecuada? Porque el amor no es suficiente para crear una relación. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces vemos el destino de forma fatal cuando lo que necesitamos es aprender la tecnología del destino. ¿Cómo funciona esto? Todo esto que os he dicho, que es muy largo y me enrollo mucho, lo que voy a decir es, necesitamos aportar información de calidad que empodere al consultante. Información de calidad que empodere al consultante. ¿Vale? Y vamos a hacer una serie de actividades con todo esto. ¿Os parece bien? Sí. Puesto que, por ejemplo, el predictivo lo vamos a ver en acción. Antonio, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto, por favor. Dijiste lo de... Me quedé a mitad de algo seguro, ¿verdad? Porque yo voy a... No, lo has dicho, lo que pasa es que no lo he podido coger. Vale. El poder es la capacidad de hacer algo que sin poder no harías. Esa influencia se puede hacer con coacción. Que sin poder no haría la otra parte.
Ah, vale. La relación que recibe el poder. Se puede hacer influencia, coacción y coerción. Y lo resumí. Coacción o coerción, ¿no? Son dos cosas diferentes. Eso es. ¿Vale? A ver si me acuerdo, ¿vale? No, si lo digo porque yo no... No. Que no he tomado nota como tal porque lo he entendido más dentro de la explicación para llegar a la finalidad más que como algo... Claro, sí, pero si os dais cuenta, es muy interesante. Porque muchos tarotistas ejercen la influencia para hacer que la consultante revele datos y hacérselos adivinos. Eso es un abufo. Entonces, es cierto que si entendemos la mecánica del poder, que tampoco en esta clase es que sea importante, ¿no? Pero si entendemos la mecánica del poder, podemos vacunarnos en contra de la influencia. Pues yo tiro a ciegas y empiezo a leer, bla, 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 bla. Y a la gente le gusta. Entonces, en ese sentido, yo me vacuno contra esa influencia o esa coerción, ¿no? Que tampoco coerciono, no le digo, cuéntamelo o te pego. Tirar a ciegas es lo que es. ¿La, perdón? Tirar a ciegas es lo que es. Tirar a ciegas implica que yo no sé nada de ti y no me das ningún dato. Y hago una tirada sin preguntar nada, pero te tengo que contar tu vida. Echando cartas. Sin preguntar nada. Y sin tú aportarme datos. ¿Vale? O sea, es muy complicado. ¿Vale? Y hay un... Esto no hace falta que lo apuntéis, de hecho se está grabando. Pero hay un término que es a doble ciego. No sé si lo sabíais. A doble ciego implica que ni tú ni yo lo sabemos y aún así tenemos que las cartas. Porque tú sabes tu vida, pero yo no. Eso sería a ciega, ¿vale? A ciego. Pero a doble ciego implica que ni tú misma lo sabes. Lo cual es interesante. Pero bueno, no es útil ahora mismo. Nadie va a venir sin saber su vida. Eso se hace sobre todo para experimentos. ¿Cómo es la primera hija de Trump? Tú no lo sabes, yo no lo sé. Pero lo tiramos y después lo revisamos, por ejemplo, ¿no? Interesante. Bien. Pues vamos a hacer una práctica tirada a ciegas, si os parece bien. Que ahí podemos sacarle mucha chicha. Lo digo así que parece, ¿verdad? Que me voy a comer las cartas, vamos. Y vamos a enfocarnos en lo expositivo y lo prescriptivo y luego a lo predictivo. Bien. Lola, quiero que me digas un nombre así al azar. Un nombre. De chico o chica, como tú quieras. Antonio. ¡Ah! Bien, a nuestra consulta viene un Antonio guapo, fornido, viril, ¿vale? Apasionado, se le ve, ¿vale? ¿Por qué será que me gusta decir que los Antonios son así? Bueno, viene a nuestra consulta un tal Antonio que tiene un problema enorme. ¿Qué problema tiene, Eva? Ay, pues no sé. Que lleva, no sé, bueno, yo te suelto algo, porque Claro. que lleva mucho tiempo en un estado de tipo depresivo, de apatía y demás, y quiere, pues no sé, buscar algo Bien, que ya le está. incentiva. Incertidumbre, confusión y necesidad de incentivos. Vale, pues ya con eso no está en ciega, pero vamos a hacer una tirada a ciegas de los ámbitos de su vida, ¿vale? Muy bien. Nos relajamos, le decimos a Antonio que no qué broma, esta parte es broma. A Antonio que por favor no se ponga de manos cruzadas, que rece al arcángel Gabriel, que meta en el congelador de su casa la estampita de la Virgen, yo qué sé, le digo. Es broma, simplemente decimos a las cartas, háblame de Antonio, así a ciegas, ¿no? Muy bien, y hacemos un corte como el que me va a hacer ahora mismo mi amiga Susana. Y hace así, ¡toma! Un corte. ¿Te imaginas? Pues qué bien, Susana, un pedazo de corte. Bien, ¿qué le pasaba al pobre Antonio? Que hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le pasaba? Que estaba apático, que no encontraba sentido, buscaba, mira, la luna. La luna, ¿vale? Mira cómo estaba Antonio. Muy bien, Antonio está en la luna. Nos confirma que Antonio está en una etapa Está en la oscuridad. de oscuridad, la noche oscura del alma, ¿ok? Bien. Antes dije que para hacer una lectura exitosa y cómoda, bueno, no lo dije así, pero yo ahora lo digo así, exitosa y cómoda, que es interesante que sea cómoda también, por favor,
tan complicado no es. Partamos solo de la carta de corte. Y vemos que numéricamente es un 8, pero tiene el número 18, es decir, 8 en sí misma, 18 de los arcanos mayores, ¿verdad? Ahí podemos rascar alguna cosa. ¿Podemos rascar? Sí, que suelen ser los fijos de mutante, ¿no? Fijos de mutable. Bien. Tercer triángulo. Eso es, el tercer triángulo. Por tanto, ¿qué rollo os transmite este 8? El tercer triángulo, fijo. Está en el camino de terminar algo importante. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que el pobrecito no está en la justicia, que sería el 8 más... Está la parte más interna. Más introspectiva, ¿verdad? Tiene el dolor por dentro, digámoslo así. Por tanto, este 18 implica que él está terminando, mutable, algo muy largo de su vida, pero en esa etapa de terminar algo está justo en el centro, en el fijo. Por tanto, el pobre está, ¡ay! Lo terminaré algún día porque estoy hastiado, estoy angustiado, que quiero terminar esto, quiero empezar a ser feliz y no pensar en que tengo esto pendiente, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, aquí lo primero que me dice que él se encuentra en una larga etapa, vamos a contextualizarlo en su vida, ¿vale? Una larga etapa en la cual está terminando en la estabilización de un proyecto muy importante para él. Que no sabemos qué proyecto es porque la carta no nos lo dice, solo habla de su universo interno. Y me vería obligado a decir que hay mucha agua. Nos vamos al símbolo, ¿no? Y las aguas, ¿qué decían las aguas? Sentimientos, ¿verdad? Y digamos que las aguas traen los atributos de honestidad, ¿verdad? Transparencia y pureza. ¿Qué sucede? Posiblemente a nuestro amigo Antonio le parezca que él es demasiado honesto, transparente y puro para este mundo. Eso pasa mucho con esta carta. Porque hay mucha agua, pero el agua está oscura. Es un conflicto entre quién soy yo y quién debería ser yo. Soy demasiado buena para estar aquí. En el sentido buena de bondadosa, no de talentosa. ¿No? Soy demasiado pura para esta jungla de la vida. Mira, son frases un poco de la luna, ¿no? Así, ¡zas! Y la sueltan, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la luna, hemos dicho que tiene ese germen depresivo, como dijimos antes, ¿no? O pesimista. Y es lógico, porque la carta de la luna dice que la espera es demasiado larga. Por tanto, yo le diré a Antonio, mira, Antonio, te digo una cosa. Imaginémonos que hemos salido a la calle de Notre Callejero, ¿vale? Se va a convertir en una sección, yo lo siento. Y salimos a la calle y ¿tú quién eres? Me llamo Antonio, estoy haciendo práctica de tarot, ¿vale? Y aparece esta carta, yo diría, Antonio, ahora mismo no lo ves claro, pero lo vas a hacer y te va a salir de puta madre. Lo que es lo más importante de tu vida, que ahora mismo se centra todo eso, va a salir. Porque el 18 está diciendo que aunque ahora mismo te encuentras en la oscuridad del alma, lo ves de forma pesimista, pero es de noche, amanecerá. Por tanto, insiste y persiste y resiste. Todo consiste, ¿vale? Persiste, resiste. E insiste. Parejo Matías Prat. Insiste, resiste y persiste. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el sol en la siguiente carta va a amanecer. Pero tú no puedes decir cuándo amanece. No está en tu mano. Por ejemplo, y ahora te dice, es cierto, imaginando que todo esto no está, que hago una carta. Es que estoy en paro desde hace 1 año y medio y no encuentro trabajo. Bueno, pues la crisis esta larga de buscar trabajo te ha venido súper bien para algo que no entiendo ahora, que tu alma necesitaba, pero encontrarás trabajo, te saldrá, no te preocupes. La carta 18 es, no va a salir de mañana, pero este periodo está en mutable, está acabando, ¿vale? Me puedo enrollar más, pero seguimos tirando, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta con esta carta? Antonio, ¿qué trabajo qué quiere decir? El trabajo quiere decir que estás o muy poco a gusto en tu trabajo actual o que no tienes trabajo y estás esperando. ¿En el amor igual? En el amor, sí, en el amor implica que esperas a alguien. Generalmente. ¿Por qué? Porque estoy en la luna, estoy esperando a mi sol. Estoy esperando a que aparezca. Pero claro, cuando está en la luna ya hay alguien. Porque estás llena de aguas de alguien. Que esto suena muy porno, pero me refiero a que alguien te ha colmado, ¿verdad? Hoy estoy travieso, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué eras Ale? ¿Qué sería el sol?
Esperas a alguien. Sí, el sol no sería tanto la persona, sino como la aparición, la Algo que te revelación. deslumbre. Sí, porque después un chufla, pero estás soñando con que aparezca, ¿no? Sería como él montado en un unicornio apareciendo en un día soleado, pues así. Sería como la gran aparición, ¿no? El gran acontecimiento. Que no sucede, tú estás esperando a que dejes a Furcia para que venga contigo, por ejemplo, ¿no? Sería... ¿Vale? No sabemos cómo es tal, pero ese es el concepto, ¿vale? A ver, es una furcia, si es la otra, es la furcia. Claro. Venga, continuamos. Este es el as de oros. ¿Por qué he metido los ases? Porque hablamos de los ases el otro día. Sí. Por tanto, vamos a darle salsilla a los ases, ¿no? Bien, los oros están relacionados ¿con qué elemento? ¿Alguien lo sabe? Con la tierra. Muy bien. Oros y ponemos tierra. Perdón. Tierra. Vale, es así. Tierra, oros. ¿Y de qué nos hablaba? De lo material. Y dije, en lo externo habla del trabajo, habla de qué hago, de mis acciones, ¿no? Pero en lo interno, ¿de qué hablaba? De la rutina, ¿vale? No os preocupéis, yo lo dije. Que me acuerdo. ¿Os imagináis que no me acuerdo? ¿Qué fue? No, lo que pasa es que como, no es que lo improvise, pero que como lo digo de una forma así dinámica, pues no hace falta que lo recuerde, simplemente lo rescato, ¿no? Bien, aquí está hablando de su rutina y su día a día. Empieza a decirnos que es muy importante su forma de actuar, su rasgo conductual, su conducta. Por tanto, la primera carta ya nos dice, ojo, ojo, su conducta debería cambiar porque es muy pesimista y se lo lleva al campo de la acción. No es algo solamente interno, también es externo. Se está notando por fuera, ¿ok? Yo esto lo vería con luna de corte y luego as de oros. Que el as de oros no es nada malo, pero ¿qué dije de los ases? Que son inmaduros, son pequeños. Sin embargo, contienen el potencial de todos los números, porque es como la semilla que contiene el futuro árbol, ¿verdad? Un as es una semilla que contiene todo, solo tiene que crecer. Por tanto, la primera carta como as de oros es muy bonita porque indica que esta persona está en pleno crecimiento, está en plena maduración de su conducta y de su ser. Y eso estaría implantado por la luna, es decir, que por eso estamos en ese proceso de regeneración, por decirlo así. Muy bueno. Y conectándolo con la luna, que no es una primera carta, pero es el significador, ¿vale? Implica que él se encuentra en periodo de maduración con dolores, growing pains, dolores de crecimiento, ¿no? Y ese dolor de crecimiento le trae la sensación subjetiva de que él está mal y tiene que hacer algo. Pero estas dos cartas no dicen que algo vaya mal en su vida. Dice que él tiene una sensación subjetiva. ¿Por qué? Porque no puedo ver nada, no puedo ver nada. Es de noche, gilipollas. ¿Vale? Me estoy insultando a todo el mundo ahí, pero bueno, es de broma. Así que no pasa nada. Porque enfrente de tus ojos tienes un prado, o sea, no un prado, bueno, es un estanque lleno de agua con un escenario que es ideal, pero no lo puedes ver porque es de noche. Eso es lo importante. Entonces, él piensa que no hay nada porque no ve nada, es una sensación subjetiva. Esto implica que él siente que su vida va mal, que tiene miedo al futuro, pero como no ha aparecido el diablo, no es nada ni patológico ni preocupante. Es algo que el chaval tiene que espabilar, ¿vale? Por tanto, yo no sería tremendista, sería incluso optimista partiendo de lo pesimista, es decir, estás pasándolo mal y eres pesimista, pero tío, tranquilo, que esto es una fase. Y Antonio, Dime. si lo encontramos dentro de lo que estábamos hablando de prescriptivas y demás, incluso podríamos decirle a esta persona, porque nosotros lo estamos hablando desde el ámbito de cómo se siente internamente y tal, pero por lanzarlo ya al hilo un poco de lo que también dijeras, lo llamo a su parte escena y tiene que algo que ver, aparte de que tú decías así, pero tiene mucha influencia de tu trabajo, por temas de tu trabajo. Sí,
Pero la influencia de su trabajo no es tanto lo que le sucede en el curro, porque aparece la luna, sino cuáles son sus expectativas. Y a lo mejor es que no le motiva, o es que Es que- está suficientemente valorado, no se encuentra desarrollado. Sus expectativas con su trabajo, tanto con los demás como consigo mismo. Yo soy un gran trabajador y no me corresponden, y ellos son unos chuflas y siempre están como más idolatrados que yo. Pero por eso ya podríamos incluso enfocar un poco de dónde viene este posible problema. Claro, el 18 puede hacer alusión a una baja autoestima, ahora lo veremos, ¿no? Porque el resultado no sabemos cuál es, pero sí el proceso. Ya hemos dicho que el resultado es el todo, ¿verdad? Por tanto, estamos en el proceso. Pero siendo el proceso, como dice Eva, de forma expositiva, hay algo que en términos conductuales debe cambiar, ¿verdad? Que el As de Oros nos habla del mundo material, rutina y trabajo. Que cuando sale esto es que está hablando del trabajo. Eso es, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que como el tarot es polisémico y multidimensional, simplificarlo demasiado tampoco es correcto, pero si aparece esto te habla de eso. Del trabajo. Sí. Vale. Si bien es ausencia de trabajo porque necesito trabajar, también puede ser estoy en un trabajo y no me satisface y me siento, voy a trabajar con un odio, ¿vale? Eso puede ser también, ¿vale? El que dice trabajar dice ir a algo que a lo mejor no es un trabajo como nosotros lo entendemos, pero al final es voy allí y es mi rutina porque voy 3 días a la semana. También puede ser, ¿no? Y también puede ser que vayas a un trabajo y tú sientas como que no te dejan desarrollarte, que estás poniendo trabas a los expectativas, lo que comenté antes. Expectativas no cumplidas con tu trabajo. No. Claro que sí, puede ser eso. Prescriptivo. En el prescriptivo habla de la necesidad de fortalecer, ¿vale?, tus emociones, de abandonar la debilidad y reconocer tu vulnerabilidad. Que no es lo mismo debilidad que vulnerabilidad, lo dije aquí el otro día. Es que recuerdo que esta frase lo he dicho en esta última semana, en algún sitio, no sé. ¿Vale? Bien, la debilidad consiste en la ausencia de fortaleza. Voy a decirlo a mi forma, ¿vale? Voy a decirlo a mi forma porque si no, pues puedo meter aquí en masterclass y no. La debilidad es ausencia de fortaleza. La vulnerabilidad es el reconocimiento de las carencias desde la fortaleza. Soy vulnerable, pero no soy débil. Yo, por ejemplo, yo soy muy vulnerable. Os voy a poner mi ejemplo personal. Yo soy muy vulnerable frente a todas las noticias, vídeos y cosas audiovisuales que hablan de la crueldad animal, de cómo nosotros tratamos a los animales. Soy muy vulnerable, me afecta mucho, pero no soy débil. Soy capaz de verlo y de luchar por ello. ¿Con 2 cojones? Pues me afecta, ¿vale? Pero me afecta y soy consciente de que me afecta, pero no permito que me caiga, que me haga bajar, que me haga caer. ¿Me explico, verdad? Soy vulnerable, pero no soy débil. O sea, no hace que no sea fuerte, soy fuerte desde el dolor. Eso es la vulnerabilidad. ¿Me he explicado bien? Sí, y has dicho que debemos abandonar la debilidad. Y reconocer la vulnerabilidad. El problema que tiene nuestro amigo Antonio es que piensa... Reconocimiento. Sí, es que es débil y debe sustituir la debilidad por la vulnerabilidad. Porque en la debilidad no tiene fortaleza, porque no reconoce sus carencias, pero tampoco sus virtudes. Hace una lectura ingenua de sí mismo desde la comparativa o la falta de expectativas. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre sale perdiendo, porque nunca es quien debería ser, ¿verdad? Tiene un modelo mental de sí mismo o de quién debería ser, que es perder siempre. Porque además es ideal, no es real. Entonces, para tener un modelo real necesita incluir la vulnerabilidad, porque es cierto que todos tenemos carencias, todos. O sea, Mahatma Gandhi se acostaba con niñas, perdonad que os diga, cosa que no sale casi en ninguna biografía. O sea, que también tiene sus oscuridades. Todos los seres de luz de la historia tienen sus Pero oscuridades. eso a mí me llama, bueno, es que meterme en ese tema. A mí me toca No, la era moral. porque Mahatma Gandhi es el símbolo que tiene cogido la espacio de paz. Uy, he metido ahí. Entonces, no, Lo he elegido por no, sí, casualidad. pero a mí me llamó la atención y digo, y ahora en la biografía de él Lo has leído, ¿no? algo sé y entonces me sorprende, ¿no?
Pero bueno, por otro sí. lado también, pues digo, hay que ser profesional y quedarte con lo que Sí. realmente importa, ¿no? Como dije antes, no tenemos que ser simplistas. Y no meterte en la... Porque entonces caemos en la politización y en la ideologización, ¿no? Este fue un no sé qué. A ver, oscuro y tampoco estoy diciendo Bueno, que también no eso lo ha salíamos. escrito de alguien que tampoco sabemos si es realmente verdad, ¿no? Es real. ¿Ah, sí? Se ha constatado, incluso escribía cartas reconociéndolo y... Ah, sí, eso ya no lo sabía. De hecho, las cartas que escribió, que mandó al extranjero, todas las compró el gobierno indio para limpiar la imagen de Gandhi. Las compró el gobierno indio todas por una cantidad increíble. Esa historia... Pero bueno, no nos metamos ahí. No. Todo el mundo tiene sus claroscuros, pero a ver, Gandhi fue libertador del pueblo indio. Y a través de la... de la resistencia, ¿no? De la paz, ¿cómo era? Paz no violenta, no sé, no recuerdo ahora el término. Entonces, realmente es un símbolo, pero también lo fue Che Guevara y fue un asesino. Entonces, los símbolos son símbolos, no tenemos tampoco que idealizarlos. No existe el ángel de la guarda perfecto en la carne, porque incluso los santos tenían su mala leche, ¿sabes? Que no pasa nada, son humanos, ¿no? Entonces, en este sentido, lo importante es ver que la debilidad te va a destruir, la vulnerabilidad te va a construir. Eso es lo que yo le diría a Antonio. Fíjate que solo tenemos 2 cartas, pero bueno, le estamos dando la grande al pobre. ¿Y por qué es débil? ¿Porque es el número 1? ¡Ay, qué buena! Sí, a ver, por una serie de cosas. La primera es porque está en la luna y se lleva la luna a su vida. Es decir, no es capaz de gestionar lo que siente. Ese es el problema. Entonces, como no es capaz de gestionar lo que siente, hace caos en su vida, caos con su trabajo, se siente mal porque le tratan de esta forma. ¿Y qué ocurre? Que al final está insatisfecho de forma global. Su vida es una insatisfacción constante. Y eso lo puede corregir. ¿Cómo? Entendiendo que sus expectativas dependen de sus elecciones. Aunque es cierto que la permanencia de las expectativas se da por rutina. Es decir, uno cree una cosa y cuando ve y constata la realidad contraria, empieza a cambiar sus creencias. Es cierto, ¿verdad? Pero el cambio de creencia no es de 0 a 100. Necesitamos un tiempo para reposar y para asentar nuestras nuevas creencias, así como construir una nueva rutina, que sería la construcción de un hábito. Ejemplo, imaginémonos que como se siente muy cansado, no sale de su casa y está todo el día acostado. Pues tienes que cambiar, sí, pero es que cambiar el hábito de estar todo el día acostado es difícil. ¿Cómo hacemos que se levante? Es difícil, pero es posible. Entonces, ¿dónde vemos que es débil? Bueno, nosotros también nos montamos una película con el pobre Antonio, pero estas 2 cartas son la base. Nos están diciendo que él se encuentra en fijo de mutable, pero que en su vida el as de oros indica que él todavía es inmaduro a la hora de relacionarse con su entorno de trabajo, su vida en términos de rutina y de trabajo, de productividad, ¿verdad? Y por eso hay una relación entre su caos interno y su mundo laboral. ¿Qué relación hay? Lo veremos en la siguiente tirada, no lo sabemos. Pero ya con esto necesitamos decirle, tú, cálmate. Tienes el oros en tu tirada. Es decir, que mal no creo que te vaya, aunque esos conflictos que me traes son solventables y maduras, ¿vale? Emocionalmente. ¿Cómo se madura? Yo he dado este consejo de coaching, ¿no? Que es tomar la debilidad y añadir una nueva conciencia, convertirla en vulnerabilidad, ¿vale? Soy consciente de esta carencia que tengo y yo la gestiono, la acepto y no pasa nada. Y no permito que esta carencia me domine, o domine mi motivación, domine mi mundo interior, ¿verdad? Y persistir en este cambio de creencias, porque cuando nos encontramos débiles, creemos que esa carencia nos domina, pero es una creencia, y la creencia te lleva a la realidad, que esto te domina. Cuando empiezas a despertar y dices, si yo tengo el control, si yo tengo el control interno de mi vida, yo decido creer lo que yo quiera. No, es que a mí me encanta la carne, pero si tú haces así puedes volverte vegetariano. Es cuestión de iniciativa y empuje. Y sobre todo, consistencia, ¿no? En el tiempo. O sea, eso, repetición, consistencia en el tiempo. ¿Es posible? Por supuesto que sí.
Oh, hablo demasiado. Venga, echamos otra carta, ¿no? ¿Algunas preguntas de estas dos cartitas? No que te enrolla, Antonio. Muy bien. ¿Qué carta? No he entendido la pregunta que haya hecho el 1. Sí, Que ha dicho tú, sí, tiene que ver algo el 1 con no sé qué. claro. Hemos hecho una relación entre las dos cartas. Entonces, el mundo del 18 es emocional e interno, pero el mundo de las de oros es externo, sobre todo. También hay un campo interno, que es como nosotros gestionamos nuestra rutina. Pero sobre todo habla del trabajo, del día a día, de la productividad que tenemos. Por tanto, aquí hay dos contextos que se unen. Mi mundo interno está en crisis y mi vida es una rutina. Hagamos el puzzle. Yo he hecho un poco el puzzle. Me explico, ¿no? Y la siguiente carta que sale, chan, 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 venga, tenéis que adivinarla. ¿Qué carta podría ser? El diablo. Diablo, Ahora lo he dicho a la tarde. El sol. Sol. Yo por meterlo a la fecha y... A ver, La torre. hay 10.000 euros en juego, ¿eh? O sea, la torre. ¡Cambio mi carta! El carro. Es el as de copas. Vaya. Es que sabía que nadie le iba a decir, ¿vale? Por eso he prestado 10.000 euros, ¿ves? Bien, el as de copas, ¿ok? Muy bien. Es muy interesante porque yo no tengo los ases juntos. Es decir, que no estaban juntos, han salido juntos. Aquí están hablando de el mundo de la rutina y el mundo emocional están concatenados, se ve claramente, ¿verdad? Antes lo veíamos, pero es que ahora es un hecho. Porque la criatura está en la luna, porque si le va mal el trabajo y le van los sentimientos, pues está ya... Pues, pobrecito mío. Sí. Que si por eso está en la luna tampoco. Es que iba también a sentar un precedente diciendo, él viene un poco mal. Es que... Por todos lados. Estaba por todos El Esto- hombre no sabía por qué, dice, ninguno mal, pero fíjate, se me ¿Ves? ¿Verdad? En todos los campos, vamos. ¿Qué implicaría las de copas? Primero, recordemos, copas, agua. ¿Vale? Agua se reúne consigo mismo, símbolos que están en la luna. Hay una relación entre la luna y las de copas, ¿verdad? Que ser honesto, transparencia, fluidez, mi vida fluye o no fluye, etc. Y el mundo emocional. Por dentro, el mundo emocional son mis emociones. Por fuera son mis relaciones. Habla de que tanto en mis relaciones como en mi mundo laboral estoy en crisis. Pero esa crisis no es una crisis sistemática, es existencial. Es decir, no es que yo no tenga relaciones ni tenga compañeros de trabajo, es que yo siento que no me valoran, es que hay algo que desde mí me hace ver que las cosas van mal. Por tanto dije que tiene un componente subjetivo muy alto y sigue permaneciendo esa subjetividad, porque las emociones son subjetivas, ¿verdad? Por tanto, aunque objetivamente existen, subjetivamente las padecemos, ¿no? ¿Preguntita, Eva? Entonces son un error. Es que ¿Un error? Quiero decir que habría que ayudar al consultante. Es un problema, sí. ¿Cómo se siente? No voy a decir error porque si está en este punto y sale la luna de corte, implica que está madurando. Son growing pains, como dicen. Termina a ti porque te reíste. Growing pains que es, no sé en español, dolores de crecimiento, ¿no? ¿Esto existe? ¿Es el término? Sí que existe, en realidad. Dolores de crecimiento. Yo no sé si existe, pero se producen los niños, vamos, yo por lo que escuché sobre las madres, que los niños cuando van a crecer se ponen malos. Eso es, pues Dentro de a las eso. piernas. Sí, lo de las piernas se ponen mal y Eso del te pasan crecimiento. unos días y Eso del luego... crecimiento. Nosotros, como no podemos crecer más, yo así, pero nos ponemos malos por dentro, ¿verdad? Perdón, Antonio, es que estaba revisando una cosa, en las copas lo interno Alude a las emociones. a las emociones. O las sensaciones subjetivas, es decir, sensaciones y emociones. Aunque En lo interno y en lo externo, a las relaciones y los vínculos afectivos. o sea, que era igual casi de los gustos. No, porque alude a la vocación y al deseo. O a lo mejor lo apuntaste al revés. Vale, no te preocupes. Vale, ya lo reviso. O a lo mejor lo dije yo mal, que yo hablo demasiado. Yo por eso lo digo, porque yo tengo el otro, la divinidad, o sea, la divinidad. Virilidad. Vocación, Libidinal. libidinal, vocación y emocional, relaciones externas.
Pero entonces lo de las relaciones y lo emocional Vale, lo sí. digo abajo. Vale. Si quieres lo digo rápido. Libidinal son los bastos, emocional son las copas. ¿Vale? Uy, un 5 de espada. A ver, el problema es que no he hablado del 5 de espada. Imaginemos que es un as de espadas, ¿vale? Que se ha colado ahí. As de espadas. El as. Otro as. Ostras, ¿Te has puesto queriendo? No, pues a tope. Está barajado. Está Pues sí, barajado. Madre mía. y además que yo tiro las cartas y demás y no están juntas, ¿eh? Vamos, parece que va a jugar al póker. Bueno, pero tengo una buena noticia. La siguiente no es un as. ¿Vale? ¿Vale? A ver. Bueno, pero ya le faltaría el basto y yo digo, pues mejor que le falta algo Pues le para... falta todo, pues la criatura que tiene todo en crisis. ¿Os parece bien que lea esto y después tire todo y vayamos al resultado? Sí. Y os explique los núcleos. Por eso lo digo. Sí. Vamos a exprimir, vamos a rascar, ¿no? Bien, el as de espadas alude a sus creencias. Es que nos está confirmando lo que dijimos antes, ¿vale? Porque yo lo veía claro en la luna con el as de euros. Está diciendo que sus creencias limitantes dan como resultado la luna. Que no que sean malas creencias, son creencias que están obsoletas. No son malas, están obsoletas. A lo mejor él se ve como él hace 5 años, pero él ha crecido. A lo mejor sufre mucho porque piensa que tiene que cumplir unos objetivos con la familia y la familia ni espera eso de él. Tú puedes hacer lo que quieras en tu vida, pero él piensa que mi padre quiere que sea abogado, por poner, ¿no? Entonces, son creencias que él tiene que no son correctas, ¿vale? Que, O sea, tendría que cambiar la perspectiva de las cosas, ¿no? sí, tendría que crear La nuevas... evolución No, que ha tenido. eso es, nuevas ideas, nuevas creencias, ser más creativo, porque si os dais cuenta lo único que falta aquí es la creatividad. Últimamente no está nada creativo nuestro amigo. ¿Por qué? Porque está tan obsesionado con la productividad, sentirse bien y ser lo que debería ser, y es matar la creatividad. Ahora, tengo buenas noticias para Antonio. Las dos cartas siguientes son el carro y la fuerza, ¿vale? Carro y fuerza. Carro y fuerza está diciendo que él, con mucho esfuerzo y trabajo, tiene una gran red de contactos y que le encanta la gente, le encanta moverse, hablar con la gente, le motiva mucho este tipo de fenómenos sociales, ¿no? Es una persona que le gusta mucho la sociabilidad, pese a que sea muy introspectiva. Y hoy en día, si no se pega un tiro el pobre, no me va a pegar un tiro, pero hoy en día lo salvan los grandes amigos que tiene. ¿Vale? Claro, es que yo juego con ventaja, ¿vale? Que claro, porque yo he llegado al carro, viendo al carro, pues diría, bueno, porque tiene que tomar la rienda de su vida, que por fin, viendo lo que es la carta, ¿no? Sí. O aunque cada caballo va a ver, o intentar, Ahora. no sé, pero ahora que los amigos, que las redes, que no sé qué. Sucede una cosa, y es que yo por esta tirada lo veo, mira, por esta parte él se autodaña por lo que dije antes. Pero Débil. yo creo... Termina de decir No, esto dilo. él es débil y esto le afecta en términos intelectuales, emocionales y sobre todo rutinarios, ¿vale? Pero dice en las cartas que él es muy amoroso en el fondo. ¿Cómo lo sé? Porque es la luna, es la pureza. O sea, la luna no es mala, a no ser que aparezca el diablo con la luna, de alguna forma, ¿no? Aspectando a la luna. Pero esta tirada no me dicen que él tenga maldad. Dice que él se siente demasiado puro para este mundo. Y no son cartas que indiquen que él es malvado o inadecuado. Dicen que él se hace daño a sí mismo. Y eso... ¿Y esto no sería que esta persona tiene mucho empoderamiento personal a pesar de que tiene mucha inestabilidad emocional? Claro, por eso no se ha pegado el tiro todavía, como dije. No se ha pegado el tiro porque en el fondo es consciente de que debe luchar por la gente que le rodea. Porque tiene muy buenos amigos, muy buena familia, ¿vale? Porque el carro con la fuerza es que en el fondo cuando necesita a alguien ahí está. Pero él rechaza un poco eso porque se siente como cansado, necesita estar introspectivo, ¿no? Es curioso porque tendría que hablar un poquito más de esta combinación, carro con fuerza y no tenemos mucho tiempo. Pero el carro habla de movimiento, es una carta social, habla de movimiento, trabajo, esfuerzo, pero también de diversión. Es decir, habla de que en su vida hay un componente de diversión, ¿vale? Y la carta de la fuerza es como una fuente de energía, de pasión. Es decir, este chico tiene que ser guapo.
y debe tener un punto de ligón y debe tener recursos sociales y personales que le capaciten pues, para mantenerse estable dentro de su vida social, ¿vale? Por eso digo que tiene que tener buenos amigos, que le reconocen, que tal, ¿vale? Es joven también. Es joven, son cartas jóvenes, ¿vale? Es inmaduro y aparece el carro que es un chaval. Con chaval me refiero a que puede tener 30 años a lo mejor, ¿vale? Ahora, voy a tirarlo todo pues, porque ya son y media. El que falta. Como ya son y media, voy a tirarlo todo y vamos a terminar esto, ¿vale? Bueno, y pues se dice de tirar todo, que es todo el más que cortas, todo lo que tengas. ¿Vale? Excepto el corte y lo que hay abajo. Vale, o sea que igual te sale, si te hace la corta, un pico larga, que te sale... Esta carta no es negativa, no sale un día. Eso es. Mira, muy importante. ¿Os acordáis que hablé de la columna vertebral? Aquí la tenemos. ¿Por qué 1, 2, 3, 4, 5, 6? Porque he creado una simetría. Porque busco la simetría en la tirada. Hay 6 a la izquierda, 6 a la derecha y el centro. Entonces, aquí tenemos Luna con muerte está diciendo todo lo que dijimos antes. Él está creando una nueva versión de sí mismo y esta transformación le está costando porque está muy arraigado hacia la versión de él que le hace sentir Mal. Claro, entonces, en ese sentido hay una disonancia entre lo que vive y lo que él siente que es. ¿Qué pasa con esta tirada? Que es una tirada muy introspectiva, porque Antonio está mal, pero a Antonio no le va mal las cosas. Entonces, si yo fuera un amigo de Antonio, le diría, tú tienes que espabilar porque tal, no sé cuánto. Lo típico que algunos amigos son, con todo el amor que le echan, un poco crueles. Porque no entienden que si tú ligas y tienes trabajo, te va bien. Lo ves todo en términos de resultados, ¿vale? Pero la vida no es tan sencilla. El problema de Antonio es que no sabe gestionar sus expectativas consigo mismo y con el entorno, pero sobre todo consigo mismo. Él siempre está buscando algo para crear, para construir y crecer, ¿vale? Ahora, como esta tirada es muy compleja, no vamos a poder sacarle la chicha. Después de la templanza. De la templanza, emperatriz, diablo, estrella y loco. ¿Vale? Esta tirada es muy rica, podríamos hablar durante una hora, pero básicamente dicen que él tiene trabajo, por la tirada, o sea, es decir, que él tiene una vida firme, pero él de verdad busca algo nuevo, no está estudiando actualmente, y eso a él también le... ¿Vale? Entonces, vemos el proceso, como resultado, yo definiría los núcleos de la tirada, ¿vale? Por ejemplo, la emperatriz mira hacia allá y constituye un núcleo cerrado. Mira hacia el futuro y el loco también camina hacia el futuro, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, la estrella y la emperatriz miran hacia el diablo. Esto sería un núcleo. El loco camina solo hacia el futuro. Sería un núcleo de una sola carta. Luego, tanto el mago como la templanza miran hacia la muerte. Sería otro núcleo cerrado. De dialéctica, ¿no? De diálogo entre cartas. Y si os dais cuenta, en este núcleo también entra la fuerza con el basto, porque la fuerza está mirando hacia la muerte. La muerte le da la espalda a la fuerza. Sé que estoy dando muchos datos, pero espero no estar haciéndolo mal, ¿vale? Y este sería el otro núcleo. Núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3, núcleo 4. Ahora, toda la tirada, ¿vale? Definimos 1, 2, 3 y 7, que sería 10, ¿verdad? Sumamos esto, sumamos esto, sumamos esto. ¿Lo hacemos rápido? Sí. Vale. 15 más 3, 18. 18 más 17. Espérate, 35, ¿vale? Ahora, tenemos 10, 35 y sin número, ¿vale? Ya vamos 13, 14, 15, 26, 26, 36, 40, ¿vale? Por tanto tenemos 35 más 40, que sería 75, más 10, que sería 85, que sumado 8 más 5 da, que es el centro. Por eso, sí, es que eso suele suceder porque es el resultado. Yo ¿vale? Claro, es que el tarot funciona. Esa es la cuestión que funciona. ¿Qué sucede? El resultado es la muerte. ¿Qué es la muerte? Un periodo de transformación que se sufre, pero que es necesario para madurar.
Por tanto, hay que apoyar mucho a este chaval, pero está en una situación de maduración totalmente normal, que acuda a un psicólogo para que él mismo entienda cómo gestionar sus vaivenes que son del sistema endocrino, es hormonal. Es una cuestión la cual él libera hormonas del ¿Y estrés. cómo sabe que es joven? Por el carro. Porque la tirada en sí, Sí. todas las cartas son jóvenes a excepción de la emperatriz. El carro es la primera carta que aparece representando a Antonio. Y yo diría que es la carta que representa a Antonio, pero es que también está el loco terminando la tirada. Entonces, todas las cartas son jóvenes, es decir, el mago también es un 1, hay muchos unos. Entonces, no hay una sola carta que me indique que él sea maduro, tanto emocionalmente interno como por fuera. Vale. No aparece el emperador, no aparece el papa, no hay una figura que le represente. Otra cuestión y ya termino. ¿Cómo podemos saber qué figura le representa? Es la gran pregunta, ¿verdad? Bien, no hay una teoría exacta para ello, pero yo os enseñaré técnicas para reconocerlo. ¿Vale? En esta tirada yo veo que como hay 4 núcleos, en cada núcleo hay un Antonio. En el núcleo 1 es el carro, en el núcleo 2 sería el mago, que es el chico, en el núcleo 3 yo creo que es el diablo, y en el 4 es el mago. ¿Vale? Muy bien, pues hasta aquí. Muchas gracias. Se corta, ¿eh? No, pero lo supervisan. Pero ¿Qué figura lo representa? Ah, de hecho, ninguna. ¿a quién? ¿A Antonio? En cada uno. En cada núcleo hay uno que lo representa. Claro. Y todos son cartas bajitas y jóvenes. Son... No, vamos, eso. Sí. ¡Ay! Bueno, ha quedado redonda la tonta. La próxima vez hacemos otra práctica más, ¿no? Para poder... Claro, No, pero fíjate que yo lo que te iba a proponer, digo, vamos a tirarnos cada una 2 cartas Sí. y nos leemos, pero digo, a ver cómo... Os propongo una cosa. Para que cada uno... ¿Y si lo hacemos a través de la plataforma en digital? Bueno, también, pero que la idea que tiene él, yo creo que, aunque